Juan 15 del 7 al 11 estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y decimos, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Juan 15, del 7 al 11. Amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema de estudio. Estamos leyendo la palabra de Dios. Hemos estado reiterativamente en esta porción. Estamos hablando de Juan capítulo 15 y no hemos concluido. Todavía vamos a continuar por un tiempito más porque nos detenemos, vamos pausados. Ahora, quiero comenzar en esta noche haciendo un análisis de este enfoque que Jesús le está dando ahora en esta porción que estamos leyendo al significado de permanecer en Él. Permanecer en Él no parece ser solo el hecho de estar en Cristo como pudiéramos interpretarlo o entenderlo. Hay un sentido en la permanencia de la que Jesús está hablando. La metáfora que Jesús está utilizando, que es esta figura de la vid y que el Padre es el labrador y que nosotros somos los frutos, somos las ramas que cargarán con los frutos, somos las ramas que cargarán con los frutos y de las que se esperan los frutos, exactamente. Esta pregunta, esta metáfora nos confronta, esta metáfora nos lleva al terreno de una confrontación acerca de verdades que tienen que ver con nuestra vida. El primer asunto es la pregunta: ¿cuánto de lo que hacemos en nuestra vida, fíjense bien el enfoque de esta pregunta, cuánto de lo que hacemos en nuestra vida está movido, impulsado por nuestro anhelo de agradar a alguien? Ahora, el lado más confrontador de lo que Jesús está planteando no es que nos preguntemos cuánto de lo que yo hago en mi vida está orientado a agradar a alguien, sino cuánto de lo que yo hago en mi vida está orientado a agradar a Dios. Porque finalmente ese es el gran tema que Jesús nos está presentando aquí. ¿Cuánto de lo que hago en mi vida está orientado a agradar a Dios, a ser grato a Dios? ¿Cuánto de lo que estoy haciendo, no circunstancialmente, no el domingo cuando voy a la iglesia, sino siempre en mi vida como una definición de principio de todo cuanto hago, está motivado, impulsado por el anhelo de mi corazón de ser agradable al Señor? Ahora, quizá nos ayudará a preguntarnos esto o a responder esto una pregunta más. ¿Cuándo fue la última vez en mi vida? Tal vez puedo recordarlo, tal vez no. ¿Cuándo fue la última vez, el último momento en mi vida en que yo me descubrí viviendo con el anhelo de agradarle a alguna persona? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué edad tendría yo? Tal vez era yo un niño, quería tener contenta a mi mamá, a mi papá. Quizá era yo alguien más, no un niño, era yo un joven, un adolescente y quería agradarle a una chica, a un chico, estaba yo queriendo enganchar con una persona. Afectivamente me interesaba, me atraía, estaba yo deseoso y anhelante de que esa persona se fijara en mí.
Y por lo tanto hacía todo lo posible por agradar a esa persona. Es algo que hacemos naturalmente, de alguna manera lo hacemos hasta instintivamente. Hacemos cosas para agradar a las personas que tenemos alrededor nuestro. Esto, hermanos, nos lleva al terreno de una lucha muy severa, muy fuerte. Es la lucha por cumplir con las expectativas de los demás acerca de nosotros. Es la lucha por tratar de satisfacer los anhelos que otros tienen acerca de nosotros, de lo que los demás piensan que debiéramos ser o de lo que los demás piensan que debiéramos hacer. Esto, hermanos, es uno de los más tremendos generadores de ansiedad en la vida de alguien. ¿Saben? Les voy a confiar algo, hermanas. Esto es una realidad. Es algo que quizá nadie lo dice, quizá nadie lo habla, quizá nadie lo comparte, porque se espera que, por ejemplo, en nuestro caso, los pastores, seamos personas exitosas, de fe, que no se arredran, que no se amedrentan ante la adversidad, ni ante el antagonismo, ni ante la oposición o la crítica, el rechazo, la hostilidad. Debiéramos tener la fortaleza interior suficiente como para sobreponernos a ello, pero quiero confiarles que los pastores somos personas que luchamos constantemente con expectativas que los demás tienen acerca de nosotros. No solo eso, en el ámbito del ministerio pastoral, las personas constantemente están comparando lo que su pastor hace, la persona que es su pastor, con lo que otros pastores hacen. Y es muy desgastante, es muy difícil lograr llenar las expectativas que las personas vienen a la congregación trayendo dentro de sí cuando miran y oyen a su pastor y dicen: ay, cómo fuera que mi pastor se pareciera al que veo en la televisión. ¿Por qué mi pastor no predica como ese? ¿Por qué mi pastor no hace milagros como los hermanos estos ungidos apóstoles que tienen tanto poder? Y las personas a veces vienen con expectativas, que es difícil, pero vayamos a las expectativas básicas. Yo, cuando tengo la oportunidad de compartir con pastores, con consiervos, y gracias a Dios, a medida que me he ido haciendo viejo, los pastores me han tenido más consideración y me invitan a dar ciertas pláticas y conferencias, y mi esposa, por alrededor de 15 años, mi esposa y yo hemos tenido, lo fundamos hace 20 años, pero desde hace 15 años tenemos mucho más que hacer en este ámbito, en el ámbito de la mentoría, un ministerio que se llama Mentoría Pastoral y que mi esposa y yo hemos desarrollado en cercanía con pastores, acompañamiento, consultoría y asesoría, escucha a pastores. Y resulta que cuando tengo la oportunidad de compartir con los pastores, les digo: quiero revelarles quién es el mejor pastor del mundo. El primero, el más, ahora sí que redundante y haciendo una gran falta de geometría verbal, les diré, el más mejor de todos. No lo puedo decir de una peor manera. Así que, para hacerlo notorio, lo digo así. El pastor número 1 es el que ya se murió. Es tan bueno que era. Yo me acuerdo, y platican, por ejemplo, de un pastor en una ciudad caliente en la costa del Golfo, que no les voy a decir qué ciudad es, pero en ella hay una cafetería muy famosa que se llama La Parroquia. No les voy a decir qué lugar es. Pero en esa ciudad hubo un pastor que hacía visitación entre 2 y 4 de la tarde con el sol ardiente y una temperatura de 48 grados bajo el sol, vestido de traje negro impecable y corbata. Y así lo recuerdan, es una leyenda este pastor. Cuando voy a Veracruz tengo miedo de dar la vuelta a una esquina y encontrarme con este pastor ahí caminando por la calle. Digo: santo Dios. Es una leyenda en la memoria de los hermanos más viejos de la iglesia. Así que es el mejor pastor es el que ya se murió, hermanos. El segundo mejor pastor, el segundo mejor pastor
es el que se fue. El pastor que teníamos antes era muy bueno. Ese sí, de verdad, qué buen pastor. Y el peorcito es el que todavía tenemos. Ese, a ver cómo le hacemos. Ay, estamos orando por él para que el Señor haga una de tres cosas. O le dé unción, o se lo lleve a su presencia, o se lo lleve a otra iglesia. Imagínense vivir con esas expectativas que nadie puede llenar, hermanos. Es bien difícil. Pero ustedes, piensen ustedes como mujeres, lo difícil que es vivir con las expectativas que las personas tienen de ustedes. Así que por primera vez en su vida, después de casadas, recién casadas, van de visita a la casa en donde su esposo creció, en donde vive su suegra, y la suegra las recibe mirándolas así de arriba para abajo. Señor. Y cuando ustedes están en un plan más queriendo quedar bien y esto, le traje esta tortillera y este servilletero que me pareció que le iba a gustar y ojalá que le guste, y se le queda mirando y dice, ¿y tú lo bordaste? Porque todas mis hijas bordan de punto de cruz, con Shakira y lentejuela. ¡Ay! No puedo con esas expectativas. No puedo, no voy a vivir de rodillas clamándole a los demás que tengan compasión de mí, me acepten como soy a pesar de mis errores. Así que entendamos el terreno tan tremendo de conflicto, el generador de ansiedad tan profunda que una persona puede experimentar, que la lleva a procesos de pánico, a crisis, en donde no le encuentra sentido a la vida, porque no logra gustarles a aquellos que le están observando. Y cada vez que parece que está haciéndolo bien, voltea a ver a los demás, a ver qué calificación le da, y la mira y dice, es ganas de morir. Por ejemplo, crecer toda su vida oyendo a alguien a su lado o a más de una persona decir que lo que espera que usted sea cuando sea grande, y ya le tienen un destino planeado. Y tú vas a ser pastor. ¡Ay, qué carga tan difícil! Si Dios no lo llamó, ¿qué va a hacer? Y las personas terminan frustradas, hermanos. Cuando tú seas grande, tú vas a ser un gran abogado, un gran ingeniero, un gran arquitecto, y al niño no le gusta nada de eso, le gusta remendar zapatos, o le gusta manejar tablas y carpintería, martillos, clavos, y la mecánica desbarata todo y lo vuelve a armar, o la electrónica, no sé, pero la expectativa de los demás puede ser tan abrumadora en nuestra vida. Pero sí, hay que reconocer que en algunos momentos de nuestra vida anhelamos agradar a los demás. Anhelamos la aceptación de los demás. Anhelamos que los demás nos pusieran una palomita en nuestro cuaderno, porque eso nos daba valor, retribuía nuestra autoestima, nos hacía sentir gratificados con la aprobación. Ahora piensen por un instante, ¿cómo opera esto en nuestra relación con Dios? ¿Cuál es la manera real en que podemos agradar a Dios? Yo quiero citar en Efesios capítulo 1, pueden buscarlo si lo desean, pero lo voy a leer para ustedes. Estoy leyendo Efesios capítulo 1, los versículos 11 y 12. El apóstol Pablo en la epístola a los Efesios capítulo 1 está describiendo un escenario que no es fácil de entender. Está hablando de un asunto que comparativamente con lo que estamos tratando hoy, nos describe como personas que ya no tenemos que hacer nada absolutamente para que Dios nos ponga palomita. ¿Pueden creer eso? El apóstol Pablo está describiendo la manera en que Dios ha tratado con nosotros, escogiéndonos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos aceptados.
Así que leo para ustedes Efesios 1, 11 y 12. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ahora, no entendamos esto en un entorno teológico complejo, entendámoslo en la sencillez de lo que las palabras llanas nos están diciendo, con la mayor simpleza posible. Fuimos predestinados, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Tal vez haya un momento en nuestra vida en el que no nos importe agradarle a nadie. Un momento en el que no nos importe si lo que estamos haciendo les va a gustar o no. Estoy pensando rápidamente cuál podría ser un momento. Y un momento común para las mujeres puede ser el momento del parto. Ahí se vale que usted haga lo que tenga que hacer, hermana. Está en medio de una crisis, el dolor más agudo entre todos los dolores que se puedan calificar como dolor para la humanidad. Y en ese momento usted puede recitar el abecedario en hebreo, en griego, en latín o como guste decirlo. El ginecólogo no se lo va a tomar a mal, ¿verdad? Puede recordar a su marido y a la mamá de su marido y también no va a haber mayor problema por eso, ¿verdad? Se dice, yo no estoy seguro, nunca he estado en un parto, más que en el mío propio cuando mi mamá me dio a luz. Ahí estuve, nada más que no me di cuenta, ¿verdad? Pero bueno, ahí estuve. Pero dicen que en algunos partos las señoras se descosen de la boca y bueno, que no hay grabaciones, bendito sea Dios. Pero otra cosa que pasa también es que las señoras a veces confunden el pujido de un lado por el pujido de otro lado y pasan cosas muy accidentales que nadie se fija, el médico manda, la enfermera viene rápidamente, asea todo y continuemos con lo que estamos haciendo. Aquí se vale de todo y luego no me acuerdo, yo no supe nada de lo que pasó allí. Usted no está preocupada por caerle bien a nadie. No se maquilló para entrar a la sala de trabajo de parto, no tuvo que ponerse rímel, ni bilé, ni colorete, ni Angel Face, ni del otro. Porque nadie llega fashion ahí, nadie llega en plan fashion a querer ganarse la palomita de nadie. Así que hay momentos en la vida en los que no estamos en plan. Estoy pensando en ese momento en Olivia Joy, mi nieta, nuestra nieta recién nacida. Saben, ella se despierta cuando ella quiere y pide que le den de comer cuando ella quiere. No se disculpa, no le dice a la mamá, ay mami, perdóname, te voy a despertar porque ya tengo hambre, pero ¿me podrías dar de comer? No, ella comienza a llorar porque es la hora de comer y alguien se tiene que levantar a darle de comer y cuando termina de comer se queda dormida y no ofrece disculpas para nadie. Ellos tienen que agendar su vida y organizarse para satisfacer las necesidades de ella. Yo creo que va a crecer y difícilmente en algún momento mientras esté creciendo se va a acordar de esto y va a decir, oye mamá, discúlpame por todas las veces, ya llevas 2 semanas, ayer jueves, 2 semanas de nacida, discúlpame por todas las semanas que te hice mal dormir. Sí, hay momentos en la vida en los que no nos importa agradar a nadie.
Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo en esta porción de Juan capítulo 15 nos lleva a la confrontación de vivir para agradar a Dios. De hecho, Él plantea esta como la única forma de vida que puede existir si queremos permanecer apegados a la vid verdadera que es Él. Lo plantea como la manera de permanecer en Él. No podremos permanecer en Él mientras vivimos de una manera egoísta, egocentrista, antropocentrista, narcisista. No podremos permanecer en Cristo mientras nuestra vida está centrada en agradar a alguien más que no sea Dios, aun cuando esa persona a quien busquemos agradar seamos nosotros mismos. Pero de hecho, hermanas, tanto en agradarnos a nosotros mismos como en agradarle a alguien más, hay una forma de idolatría que no honra a Dios. Es categórico. Si yo vivo para agradarles a los demás y lograr que los demás me califiquen de manera favorable, no lograré agradar a Dios porque yo estoy viviendo en una forma de idolatría que me esclaviza a la persona con quien quiero congraciarme. Y si vivo solo para agradarme a mí mismo, estaré en una circunstancia parecida. Hermanas, esta es la forma de vida que mueve a quienes permanecen en Cristo. Honrar y agradar al Padre. Yo soy la vid, dice Jesús. Mi Padre es el labrador, el viñador. El viñador camina entre medio de los arbustos, en donde los arbustos se cruzan entre sí y va revisando las ramas que penden de la vid. Las acomoda, las limpia. Va mirando cómo están los racimos, va calificando la calidad de los racimos. Va observando la salud de las ramas. Así que el propósito de mi vida, no en tanto que el propósito eterno, sino el propósito de mi tránsito aquí, mientras yo estoy aquí, mientras peregrino en esta vida, el propósito de mi vida es que el viñador pase a mi lado y sonríe y diga, esta rama está preciosa. Me alegra cada vez que paso por aquí, la veo, digo, esta me va a dar unos racimos hermosos de uva. Estoy feliz, ojalá tuviera tantas ramas como esta. Podemos entender el significado de agradar a Dios. Hermanas, cualquier otra forma de vida nos llevará a recurrentes ciclos de frustración y de fracaso. Recurrentemente estaremos frustrados, ofuscados, traerá amargura a nuestra vida. No logramos que los demás nos califiquen favorablemente. Tristemente, en mi trabajo con jóvenes hay mucho de dolor. Déjenme platicarles que una de las cosas que me toca ver al tener tantos amigos en las redes sociales que son jóvenes, porque he ido a las conferencias y a los campamentos y esto de los jóvenes, y cuando termina esto, muchos de ellos me piden amistad y muchos de ellos me contactan posteriormente y quieren darle un seguimiento porque tienen cosas que quieren hablar con alguien que no sea ni su papá, ni su mamá, ni su pastor, porque no quieren exponerse. Entonces ven al pastor Aquino, que es ahí como un abuelo que puede dar pláticas y que les gusta como les habló y como que de alguna manera se conectan y luego me escriben y tenemos alguna relación. Pero es triste ver cómo muchos de ellos solamente viven para publicar cosas con las que buscan que alguien les dé un me gusta. A veces haciendo cosas extremas, como exponiendo su dignidad.
mostrándose en circunstancias y haciendo comentarios que a veces exponen no solamente su dignidad, su inteligencia. Y lo hacen solamente porque quieren ganarse que alguien les diga: ¡hey! Muy bien, qué bárbaro, te volaste la barda con lo que publicaste. Nadie había hecho eso que tú hiciste, que estás suave, está muy padre. Pero desafortunadamente, vivir para eso es una fuente constante de frustración. Cuando tú y yo vivimos para agradar a personas que difícilmente terminarán dándonos una palomita, vamos a experimentar mucho dolor. Piensen en un jefe en el trabajo, hermanas. Piensen en alguien que se siente superior y que hagamos lo que hagamos para agradarle. Y más si le mostramos vulnerabilidad, debilidad, y más si le hacemos sentir que su opinión califica nuestra autovaloración en la vida. Es como si le estuviéramos diciendo: si tú no me das una palomita, yo me voy a tirar del puente que está aquí en el malecón de Cuernavaca. En Cuernavaca no hay malecón. Pues voy a buscar de dónde me tiro, porque la gente va a tomarse de lo que le demos como herramienta para seguir haciéndonos sentir miserables. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, se refiere exactamente a esa circunstancia en la cual nunca hagas por alguien algo que tú no querrías que hicieran contigo. Ten compasión de las personas. Muéstrales aprobación. Déjales sentir en algún momento que lo están haciendo bien. Pero quien se da cuenta que somos vulnerables en eso, que estamos hambrientos de acreditación, de calificación, de afirmación, lo que va a hacer es mostrarnos su actitud de reprobación, inmisericordiamente. Porque mientras lo haga, nos tiene controlados, cogidos por el cuello, anhelantes de que nos digan: sí, lo hiciste bien, bien, bien. Pero a ver si te sale la próxima, porque... La razón, hermanas, de tanta frustración y de tanta amargura es que de no vivir para agradar a Dios, viviremos condenados a agradarles a los demás y a mendigar que los demás nos digan que se sienten satisfechos, que sus expectativas están llenas acerca de nosotros, y no nos lo van a decir. Se mostrarán en una actitud intolerante y hostil y nos mirarán con desdén y dirán: sígueme rogando. Es muy difícil. Es complejo. De lo contrario, viviremos esclavizados a agradarnos a nosotros mismos. Viviremos imbuidos en una forma de narcisismo idolátrico, autodestructivo. Miren, detrás de todas estas prácticas, qué impresionado estoy de que giros enteros han sido cancelados rotunda, definitivamente, y algunos desafortunadamente van a quebrar y no van a poder continuar. Pero estoy impresionado, por ejemplo, con este giro de los gimnasios en donde la gente vivía en una forma de enajenación de la realidad. Nos vemos en el gym. Y se había convertido en una forma de comunicar estatus. Yo voy al gym. Nosotros vamos al gym. Pero el giro se acabó. No hay gym. No más. Así que mucha gente tiene que ejercitarse, si tanta es su determinación,
para hacerlo, ejercitarse en casa. Pero detrás de esto hay toda una cultura de idolatría de mí mismo, la idolatría de mí. Vivo para cultivarme, para verme codiciable, para verme sano, para verme bien formado, para que las personas pasen junto a mí y digan, uy, qué duro está. Cuando me ponga frente a la cámara a predicar el domingo, digan, uy, el pastor se ve que está bien macizo de los hombros, se le ve, no, hombre, qué bárbaro, qué tomará, o a qué gym va, y la gente se cambia de un gym a otro porque quizá no vengan a la iglesia, pero van a ir al gym a donde yo vaya. Es una cultura que entronizó la idolatría del yo, del ego, en el que las personas viven para agradarse a sí mismas. Cuando somos movidos a honrar y a agradar a Dios, somos más aptos para enfrentar la adversidad, hermanas. Somos más aptos para sobreponernos al caos que nos circunda. Cuando somos movidos a honrar y a agradar a Dios, somos más aptos para sobreponernos al desorden de la cultura circundante que nos es impuesto por los patrones de comportamiento de este mundo caído en el cual estamos. Así de sencillo. Cuando nuestro corazón está enfocado en honrar y agradar a Dios, no tenemos la oportunidad de distraernos en querer cumplir con las expectativas que el mundo tiene de nosotros. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Yo quiero vivir para honrar a Dios. Yo vivo para honrar a Dios. El mundo solamente me comunica ciclos de frustración y de confusión a través de su cultura, de caos, de sus patrones de comportamiento caídos que solamente expresan perversidad, depravación, degradación. Cuando lo que anhelo en mi corazón, la cosa más alta que pueda anhelar en mi vida, sea agradar y honrar a Dios con mi forma de vivir, lo que va a suceder es que mi satisfacción estará en otro lado y no en las palomitas que pueda recibir aquí. Entonces haré las cosas con paz, con serenidad, con gozo, con certidumbre. Dios puso esto para mí. Esta es la ruta de camino, esta es mi ruta de viaje. Dios me puso allí. Iré allí. Aunque el mundo se caiga, no me importa. Es a donde Dios me está guiando. Y hacia allá voy. Quienes están siguiendo la lectura bíblica, quienes están constantemente cada día dando lectura a la palabra de Dios, están ocupados entre Eclesiastés y Proverbios, y quiero citar una porción de Eclesiastés. Quiero que por favor lo tomen con mucha reserva, porque les voy a explicar por qué dice esto Salomón. Estoy leyendo Eclesiastés 7, 27 al 29. Y dijo el maestro, miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas, una por una, que todavía estoy buscando lo que no he encontrado. Ya he dado con un hombre entre 1000, pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna. Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Eclesiastés 7, 27 al 29. ¿Cuántas de ustedes dicen amén, amén? Sí, no hay ninguna mujer. No, realmente no creo que lo digan.
Durante algún tiempo dirigí un estudio bíblico en la región Pacífico del país mientras ministraba en Culiacán junto a mi esposa. Ella tenía un grupo de estudio bíblico de mujeres y yo tenía un grupo de estudio bíblico de hombres, y se reunían unos 18 o 20 hombres, variaba el grupo, pero había en el grupo un hombre que tenía un credo con el cual recurrentemente nos dejaba sentir cuáles eran sus convicciones. Una y otra vez lo dijo, lo recuerdo vívidamente. Él afirmaba, cada vez que nos tropezábamos con un tema en el que tuviéramos que hablar del tema de la mujer, él afirmaba enfática y así, desparpajadamente: para mí toda mujer es una prostituta hasta que compruebe lo contrario. Y difícil que lo compruebe. Qué interesante. ¿Cómo puede un hombre vivir con ese credo siendo padre de 2 hijas? ¿Cómo puede un hombre vivir con ese credo? Bueno, era el credo con el que vivía el autor del libro del Eclesiastés. Se le atribuye a Salomón. Unas palabras antes de lo que leí para ustedes, en donde dice: ya he dado con un hombre entre 1000, pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna. Pues bien, unas palabras antes describía el comportamiento de una mujer adúltera. Así que de eso habla. Se refiere a eso, a su propia experiencia. Y quizá lo que convendría preguntarle a Salomón, bueno, perdón, ¿a dónde fuiste a buscar? ¿A dónde fuiste a buscar? Porque depende de lo que hayas estado buscando y a dónde lo hayas estado buscando para llegar a lo que encontraste. La Biblia describe a Salomón, como describe a los demás hombres de los que la Biblia nos habla, como personajes sin maquillaje. No los maquilla, los muestra tal y como eran, con sus graves errores, con sus pecados, y los llama como eran, pecados. Y por el hecho de que la Biblia los describa con claridad puntual, no significa que Dios estuviera de acuerdo con el comportamiento de estos hombres. Sencillamente los describe, los revela como eran, porque estos eran los hombres con los que Dios trataba. Ahí estaba el trato de Dios para con ellos. Así que debemos estar conscientes de lo que esto implica y lo que significa. Salomón no había buscado en el lugar correcto, seguramente. Así que entendamos que tal vez hay hombres y hay personas que tendrán una expectativa diferente acerca de lo que tú o yo pudiéramos ser, y nos mirarán con desdén. Hoy estamos hablando de cómo lograr agradar a Dios, y no tiene nada que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que somos, porque lo que nos define es que permanecemos en Cristo, porque Él es la vid, nosotros somos las ramas. Así que el viñador pasa a nuestro lado y sonríe y dice: estoy feliz, estas ramas van bien pegadas a la vid, van a dar mucho fruto. Me alegro de verlas.